porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Y Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria. Pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: bendito sea el Señor, Dios de Israel. Todos: bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado
desde antiguo por boca de sus santos profetas. Todos, bendito sea el Señor Dios de Israel. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian, para mostrar su misericordia a nuestros padres, acordándose de su santa alianza. Todos, bendito sea el Señor Dios de Israel. El Señor juró a nuestro padre Abraham que nos libraría del poder de nuestros enemigos, para que pudiéramos servirlo sin temor, con santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Todos, bendito sea el Señor Dios de Israel. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús le dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Digámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de no tener miedo, a pesar de ver el agua crecida, de tener fe, que como seres humanos aprendamos a ser hombres, mujeres de fe. Hombre de poca fe fue el reclamo de Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles, que iban en la misma barca. Es el reclamo de Cristo hoy a nuestra iglesia por haber escondido la fe, por haberla perdido. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo diciendo todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad
y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos. Hoy es 30 del mes de enero. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos permite compartir su divina palabra. El día de ayer compartíamos la palabra de Dios acerca de la fe. Compartíamos en el Evangelio, de que el tamaño de la fe del que Jesús nos pide es el de un granito de mostaza, que aunque sea muy pequeño, va a crecer y va a convertirse en un arbusto. Y luego observábamos que la semilla crece sin que ustedes y yo sepamos cómo. La tierra va dando por sí mismo su fruto. En este día vamos a compartir el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Repito, San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Les invito a todos a que abramos la Santa Biblia y que compartamos esta experiencia de Dios, este Evangelio. Miren, hoy la palabra de Dios en San Marcos 4:35 nos va a mostrar que Jesús iba en una barca y esa barca empezó a llenarse de agua, empezó a hundirse y los discípulos actuaron de la manera más humana posible. Los discípulos hicieron lo que todos nosotros hacemos. Ustedes y yo podemos decir, es que los discípulos tenían a Jesús y tenían miedo. Claro que sí. Y así somos nosotros, cobardes. Así actuamos nosotros, con miedo, con poca fe. Somos personas de comunión, de oración, de Santa Eucaristía, de Santo Evangelio, de Santo Rosario, y aún así andamos con miedo. Cobardes, miedosos. Y cuando los discípulos vieron que el agua se les metía al barco, empezaron a despertar a Jesús. Pero fíjense que los discípulos hicieron bien. Aunque Jesús les reprochó, aunque Jesús les jaló las orejas por despertarlo, aunque Jesús les reprendió y les corrigió, hicieron bien porque lo buscaron. Tenían a Jesús y lo despertaron. Tenían al Maestro y lo invocaron. A veces ustedes y yo, aunque tenemos a Dios, las cosas de Dios y a Cristo, tenemos problemas. ¿Y qué hacemos? Vamos donde el brujo. Eso está mal. ¿Qué hacemos? Vamos donde el santero. Eso está mal. Vamos donde el babalao. Eso está mal. Buscamos ayuda en los amigos de alcohol, de droga. Eso está mal. Los discípulos le jalaron la oreja por tener miedo, por ser cobardes, pero invocaron a Jesús. A nosotros el Señor no nos jalará las orejas por buscarlo a Él. Nos recriminará y nos reprochará por buscar otras cosas, a otras personas, otros dioses. Y eso está mal. Entonces quiero hacerte una pregunta. Y si alguna persona quiere responder en los comentarios, lo puede hacer. Cuando usted tiene problemas, ¿a quién busca? Cuando usted tiene dificultades, ¿a quién busca? Cuando usted tiene un conflicto, ¿a quién busca? Cuando su matrimonio está pasando por una crisis, ¿a quién busca? Cuando su juventud está pasando por una etapa crítica, ¿a quién busca? Cuando te despidieron del trabajo, ¿a quién buscas? Cuando estás con el agua al cuello, con la barca llena de agua, ¿a quién buscas? Y usted me podrá decir, Padre, yo busco a Jesús. Y yo te podré decir, mentira. Cuando tiene problemas, nos refugiamos en el alcohol, en la droga. Cuando hay dificultades económicas, buscamos brujería, santería, hechicería. Cuando nos hundimos, cuando se nos llena de agua el barco, entonces ustedes y yo acudimos ¿a quién? ¿A Jesús? En muchas ocasiones no. De eso se trata el Evangelio de San Marcos,
capítulo 4, versículo 35 al 41. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. San Marcos capítulo 4, versículo 35. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Vamos a la otra orilla del lago. ¿Usted alguna vez ha atravesado un lago en barco, en canoa, en lancha, en algún flotante? Miren, cuando nosotros hemos salido de Venezuela y vamos a predicar, a viajar, hoy día nos toca pasar por algo que se llaman caminos verdes o trochas. Y para poder pasar las trochas en Venezuela, cuando el río se crece, nos toca pasar por San Antonio o por Arauca en lancha, en canoa, y en unas ocasiones nos toca pasar en balsas. ¿Cómo son las balsas? Se agarran unos potes vacíos o unas pimpinas vacías y se colocan o anime o un caucho inflado, lo que se llama tripa de caucho, y de ahí se monta la gente, algo que flote, y de esa manera se pasa el río, la quebrada, para poder pasar a Colombia, porque no hay paso. Y en el transcurso de pasar de una frontera a otra, pueden suceder muchas cosas. Usted se moja, usted se puede caer de la tripa de la bicicleta, usted puede pasar un susto, puede gritar, cualquier cosa puede pasar. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayamos a la otra orilla, significa que van a estar en un lugar que a lo mejor pueden pasar miedo. Pero lo importante es montarse en la lancha y pasar, montarse en el lugar, montarse en aquello que les permitirá pasar. Y lo más importante es que ahí va a estar Cristo. Cuando ustedes y yo tenemos un problema, es como que estuviéramos sobre el agua. Cualquier susto, cualquier miedo nos puede hacer hundir. ¿Se acuerdan cuando Jesús caminaba sobre el agua? Cuando Jesús caminaba sobre el agua, ¿qué pasó? Pedro le dijo: maestro, si eres tú, déjame, mándame a ir a ti. Haz que yo camine. Jesús le dijo: venga. Y cuando Pedro sintió el miedo, cuando Pedro sintió las olas, cuando Pedro sintió el viento, empezó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. El agua puede convertirse en nuestra vida en aquello que nos puede hacer hundir, pero también un camino en el que debemos pasar de un lugar a otro. Jesús le dijo: vamos a la otra orilla. No le dijo: vamos a ahogarnos, vamos a morirnos en el agua. Le dijo: vamos a la otra orilla. Es decir, vamos a pasar, aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, aunque se meta el agua, vamos a pasar. Esa fue la invitación de Jesús, y Jesús la quería cumplir. Pero los apóstoles empezaron con frío y terminaron con escalofrío. En el transcurso del pasar el lago, cuando sintieron el viento, la tempestad, empezaron a hundirse y se asustaron. Así somos nosotros. Jesús nos invita: usted se va a casar, vamos, yo le acompaño. Pero en la mitad del matrimonio las parejas se quieren dejar, se están hundiendo. Usted quiere trabajar, vamos, yo le acompaño. Pero en la mitad del trabajo se está hundiendo el trabajador. Vamos en las cosas de Dios, sea catequista, sea ministro, sea sacerdote. Y en el transcurso de la vida, a mitad del río, sentimos ahogarnos. Así es nuestra experiencia en las cosas de Dios. Sentimos ahogarnos porque creemos que Cristo no va con nosotros. Escuchen, entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban. Iban además otras barcas. Miren, la tempestad se iba a lanzar, la tempestad iba a venir sobre la barca donde iba Jesús. Y esto significa que en los caminos de Dios, si ustedes y yo invitamos a Jesús, vendrán tempestades. Vendrá el diablo a atacar los matrimonios por la iglesia.
Usted ve, por ejemplo, un matrimonio por el civil que no es atacado, vive 20, 30, 40 años, viven felices, contentos, viven tranquilos, se casan por la iglesia y a los 3 meses ya se quieren divorciar. En ese matrimonio donde se montó Cristo, van a haber dificultades. Usted va a la iglesia por muchos años, pero el día en que usted se decida ser catequista, ministro, ser lector de la palabra, predicador de la palabra, ahí van a venir los ataques. Las otras barcas significa que hay otra forma de seguir a Cristo, de lejitos, pero sin Cristo en ellas. Cristo andaba montado en una barca y miren lo que sucedió. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca. No dice contra las barcas, contra la barca. ¿Contra cuál barca? En la que estaba Jesús. Es lo que dice la palabra de Dios. Si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Prepárate, porque vendrán pruebas. La barca donde iba Jesús empezó a tener problemas. El viento y las olas se estrellaban contra ella. El viento y las olas no la dejaban avanzar. El agua quería hundirla. El agua quería hundirla. Escuchen, Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Pero en esa barca estaba Jesús. Cuando ustedes y yo tenemos en nuestra vida a Cristo, al Señor, cuando ustedes y yo somos hombres y mujeres de oración, creyentes, verdaderos, auténticos, tendremos algo contrario. El agua va a querer hundirnos. El agua va a querer acabar con nuestra barca. El viento va a ser contrario. Vamos a tener contrariedades. Si usted se decide servir a Dios y las cosas de Dios, no va a ser fácil. Va a tener contrariedades. La primera contrariedad será su familia. La primera contrariedad serán los suyos. La primera tempestad, el primer viento contrario serán las personas de su casa que no querrán que ustedes y yo avancemos en las cosas de Dios. Cristo iba en la barca, ¿sí o no? Sí. Cristo estaba en esa barca, ¿sí o no? Sí. Pero ¿cuál era el detalle? Dormía en la popa, en la parte del frente. ¿Se estaba mojando? Sí. ¿Estaba viviendo lo que ellos? Sí. Estaba dormido. Significa que estaba, pero iba tranquilo. Significa que iba acompañando a los discípulos. Los discípulos, cuando vieron el viento, el mar, el agua, la tempestad, vieron el panorama, se asustaron. Pero fíjense, ¿saben qué es lo que me llama la atención de este evangelio? Que los discípulos despertaron a Jesús. Los discípulos, aunque Jesús les reprocha la fe tan poca, lo buscan, lo despiertan. Pudieron llamar a las otras barcas y decirle: vengan, ayúdenos, esta barca se va a hundir. Había más barcas, habían otras posibilidades. Pudieron lanzarse e ir a las otras barcas. Pero los discípulos decidieron despertar a Jesús. Opciones en la vida ante los problemas tenemos muchas. Opciones en la vida ante las dificultades tenemos muchas, oportunidades bastante. Pero la más acertada es aquella que tomamos cuando llamamos a Dios, cuando despertamos a Cristo. Los discípulos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y al mar y le dijo: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Cuando los discípulos acudieron a Jesús, oigan bien, cuando los discípulos reconocieron que se iban a hundir, que no podían hacer nada en el agua, que se estaban hundiendo, que el viento le era contrario, que había tempestad, ya no había solución, ya no había alternativa, no llamaron a nadie y despertaron a Jesús. Entonces Jesús hizo que sobreviniera la calma. El día en que ustedes y yo, cristianos, el día en que ustedes y yo, creyentes,
ante los problemas y las dificultades, ante los conflictos y las crisis, ante las adversidades y contratiempos de nuestra vida, decidamos despertar a Cristo, Él se encargará de calmar la situación. ¿Qué es lo más fácil para el cristiano? Lanzarse al agua e ir a la otra barca. ¿Y qué significa? Que le queda fácil ir donde un brujo ante el problema. Venga, señor brujo, resuélvame esto. ¿Cómo hago yo para descubrir que mi esposa me es infiel? ¿Cómo hago yo para descubrir cómo ganar dinero? ¿Cómo hago yo para descubrir cómo salir de este problema? Acudimos a los amigos, acudimos a las drogas, acudimos al alcohol, buscando solución a los problemas, y ahí no encontraremos solución. Es más, encontraremos problemas peores, porque en las otras barcas no andaba Cristo, porque en esos lugares no está Dios. El día en que ustedes y yo tomemos la decisión acertada de pedir la ayuda de la barca donde se encuentra Cristo, y esa barca es la iglesia, el día en que ustedes y yo acudamos a la iglesia buscando al Señor, no le garantizo que no habrá problemas, porque los habrán. No le garantizo que no habrán dificultades, porque las habrán. Pero ¿saben qué? Habrá una diferencia. Que en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio del peligro, de la dolencia, de la dificultad que estemos pasando, ahí estará Cristo al frente para decir al mar, calla, para decir al viento, enmudece. ¿Cuál fue el reclamo que Jesús le hizo a los apóstoles? ¿Cuál fue el reclamo que Jesús le hizo a los discípulos? Oigan bien, escuchen, paren la oreja. ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? ¿Cuál es el miedo, cobardes? ¿Por qué se asustan, cobardes? ¿No ven que yo voy aquí? ¿No ven que ustedes están conmigo? ¿No ven que yo les dije vamos a la otra orilla? Yo no les dije vamos a morir allá ahogados. Yo les dije vamos a la otra orilla. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el susto? Si yo te estoy dando la mano, si yo te estoy ayudando, si yo estoy contigo. A nosotros los creyentes nos hace falta creer, tener la certeza, tener la convicción de que venga el problema, que venga la dificultad, que venga el conflicto, que venga la tormenta, la tempestad o lo que sea que pase, Cristo va a estar ahí. ¿Por qué tiene miedo? Hombres de poca fe, mujeres de poca fe, cristianos de poca fe, cristianos ateos. Nos llamamos creyentes. ¿Saben que era imposible que su papá y su mamá se conocieran? ¿Saben que era imposible que usted y yo naciéramos? ¿Saben que era imposible que el aire, el mundo, el mar y todo cuanto existe, existiera? Y Dios lo hizo posible. Y aunque era imposible, y aunque no se podía hacer, Dios lo hizo. Ahora, ¿acaso usted cree que los problemas y dificultades y conflictos que tengamos nosotros van a ser imposibles para Dios? Hombres y mujeres de poca fe. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué hay tan poquita fe en nosotros? Porque todavía no hemos experimentado que Cristo está en nuestra vida. Que aunque vamos a misa, que aunque nos confesamos y comulgamos, somos las mismas personas ateas, increyentes, cristianos de poca fe, cristianos ateos, incrédulos, que aún profesando que Dios existe, no lo creemos en nuestro corazón. Que esta palabra nos ayude a comprender que Dios está con nosotros, que estamos en la barca de Jesucristo y Cristo nos invitó no a ahogarnos en los problemas, nos invitó a pasar de una orilla a la otra y que no debemos bajarnos de la barca de nuestro Señor Jesucristo, que ahí va, callado, dormido, pero ahí va. Debemos despertarnos, que ante los problemas despertemos a Cristo y podamos buscar su ayuda antes de la ayuda de otras cosas, de otros dioses, de brujería, de hechicería, de magia, que busquemos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos.
Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.